Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por una vez más que nos permites reunirnos aquí para compartir tu santa palabra, Señor, para compartir con los queridos oyentes, hermanos y hermanas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Pon sabiduría en nuestras bocas. Señor, derrama gracia, Señor, en el oyente, Padre, en el nombre de Jesús, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bendice cada hermano, cada hermana que nos escucha. Bendice cada hogar donde lleguen nuestras voces, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu palabra corra y sea glorificada. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito de la adoración. Hoy estamos aquí. Víctor Hugo Villalobos. Pastor Henry Ramírez. Luis Brizuela. Y Edwin Molina. La semana pasada estuvimos hablando de la adoración, ¿verdad? Si pudieron escuchar el podcast de la semana pasada, y si no, puede buscarlo ahí en YouTube. Sale como IMSR ASOC, de asociación. Ahí puede buscar el podcast ese y otros. Y ahora hay una página. Y sí, en Facebook también puede seguirnos como Misión Cristo Resucitó. Víctor, usted que es tan moderno y tiene tantos fans, ¿verdad? Tan youtuber. Para que nos sigan como Misión Cristo Resucitó, y ahí vamos a estar subiendo algunas cositas y dándole movimiento a la página. Vimos cosas como ciertos conceptos de la adoración. Vimos algunos versículos como Mateo 22:37, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y anduvimos un poquito ahí en el tema, pero hoy quisiera que nos centráramos un poquito más en uno de los versículos, o una de la porción de la Biblia, que yo creo que la mayoría de veces que algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de predicar o hablar sobre la adoración, ¿verdad? Yo creo que es el concepto más claro, digamos, que podemos encontrar en la Biblia. Entonces vamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, ¿verdad? La famosa historia de Jesús y la mujer samaritana. Voy a leerlo y comenzamos a desmenuzarlo, La parte más. a despedazarlo, ¿ok? ¿En qué versículo? Versículo. Vamos a resumirlo un poquito. Ahí dice que Jesús tuvo que pasar por Samaria, que los discípulos fueron 31. a comprar comida, ¿verdad? Y llega la mujer samaritana, Jesús está hablando con ella, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo, vamos a ver, 16. Dice: Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que Jesús, aparte de que le dice todo esto a la mujer samaritana, nos está dando una muy buena enseñanza de la adoración, él como persona. ¿Por qué? Porque está pasando por Samaria, ¿verdad? Y los judíos, como costumbre, no trataban de como no hacer eso, ¿verdad? Porque había un poco de rencillas entre los samaritanos y los judíos. Y ya él nos da como el primer ejemplo de adoración, ¿verdad? Aparte que es el Señor. Y habla con la mujer, ¿verdad? Y la hace ver que ella tiene algo mal. Pero en sí,
¿qué es lo que le daba a entender Jesús a la mujer samaritana cuando él le decía que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, Víctor? Sí. Bueno, en realidad pareciera que se está refiriendo al evento de la cruz, ¿verdad? Que vendría la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén, como decía el versículo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, oiga, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ahora, ¿por qué razón estaba diciendo Jesús eso? Porque simplemente hay dos cosas muy importantes. Lo primero, ya no importaría el lugar. Ya no se trataría de un evento geográfico, circunscrito únicamente al templo de Jerusalén. Ahora se podría adorar al Padre en todo lugar. Ya ahora no habría necesidad de ofrecer un cordero, porque conforme a lo que leímos la semana pasada, en Romanos 12, ya ahora prácticamente el cordero seríamos nosotros. Correcto. Seríamos el sacrificio vivo, acepto, agradable delante del Señor. Entonces, y nos dice cuál sería la forma correcta en que nosotros deberíamos de adorar. Porque en realidad, desgraciadamente, no siempre que creemos que estamos adorando puede hacer que no estemos adorando. Entonces, para que quede claro, Jesús dijo esto porque ya la adoración no se va a circunscribir a un lugar, al templo, y ahora sería en cualquier lugar. Segundo, seríamos el Cordero, somos el sacrificio vivo y acepto. Y como que si esto fuera poco, estimada audiencia, estimado oyente, estimada oyente, si usted ha nacido de nuevo, ya usted no tiene que ir a buscar a Dios en ningún lugar. Dios habita por medio del Espíritu Santo en su corazón y eso es una realidad para el Hijo de Dios. Así que donde usted, o más bien, si usted quiere adorar, ya ahora no tiene que circunscribirse a un solo lugar. Disculpe, yo tengo una pregunta así muy pequeñita, muy sencilla. Claro. ¿Qué quiere decir la palabra circunscribir? La dijo 3 veces en 3 diferentes formas verbales y no entendí, hermano, disculpe. No se preocupe. Circunscribirse es limitarse a un solo lugar. Digamos, en este caso, la adoración se hacía fundamentalmente en el templo de Jerusalén. Entonces estaba limitada, estaba circunscrita a ese solo lugar. Ok, limitada ahí a ese lugar. Correcto. Qué palabra. Gracias, Es que, hermanos, disculpe, ustedes me la enseñaron. Lo que pasa es que ellos son muy humildes y quieren también compartirla, pero haciéndome a mí sonrojarme, hermanos. Claro, con un chayote está de roja. Hermanos, perdón, nada más para añadirle un pensamiento a la idea del hermano. Es que desde el capítulo 3 Jesús viene teniendo en mente y pone en la palestra el sacrificio que va a traer fruto del nuevo nacimiento. ¿Qué es palestra, mano? Bueno, es como poner en el marco evidente, digamos. Es que están leyendo las elecciones. Sí, en un lugar evidente, alto, donde pueda ver la gente. Entonces Jesús está poniendo en evidencia de que Él va a venir a morir, capítulo 3 de San Juan, que el fruto de esa muerte va a ser el nuevo nacimiento, que le va a dar cabida al Espíritu Santo a morar en nosotros, y como nacidos de nuevo ahora nos convertimos en templo, ya no solamente en sacrificio, en ofrenda, en sacerdotes, sino que también somos templo. Exacto. Porque en ese momento en que viene el Espíritu Santo, entonces ahora por eso es que Pedro dice que somos sacerdotes, que somos el templo, sí. Y que Pablo habla de que somos el sacrificio. Quiere decir que de alguna manera, cuando Jesús le dice a la mujer, la hora viene y ahora es,
está hablando de totalmente el cambio sistemático, o cambio de sistema, totalmente un cambio de sistema de adoración por causa del nuevo nacimiento, por causa del sacrificio. El fruto del sacrificio es el nuevo nacimiento. Y el fruto del nuevo nacimiento es relación con Dios. Sí. Muy bien, queridos pastores, yo tengo una pregunta ahí también muy sencilla. Vean, hermanos, todo esto que ustedes han dicho es teórico, es muy, ¿qué le digo? Es muy rico escucharlos y uno como que apunta lo que ustedes dicen, pero ¿cómo puedo aplicar yo eso, digamos, en mi realidad, en mi casa, en mi trabajo, en el templo cuando vengo? ¿Cómo lo aplico? O sea, ¿qué quiere decir, digamos, en mi situación personal, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis? O sea, ¿cómo pongo yo en práctica esos conceptos tan ricos, verdad? De hecho, yo quería hacer una pregunta que yo creo que nos llevaba a eso, ¿ok? Y es que la mujer samaritana creía que ella adoraba, Exacto. ¿ok? Y iba a un templo a adorar. Pero Iba a un templo. Jesús la confronta, desnuda, por decirlo la de confronta. una expresión, la confronta, La ¿verdad? confronta, sí. Y la semana pasada hablábamos precisamente de que el ser humano como hombre, como mujer, tiene un chip, ¿verdad? De adoración, o sea, adora algo, ¿verdad? Lo ideal es que al conocer al Señor, adoremos al Señor y nuestra vida sea nuestro estilo de vida, ¿verdad? Nuestra forma de vivir gira alrededor de la palabra. Pero entonces, no sé si me pueden hablar un poquito de eso, o sea, porque la mujer creía que estaba adorando, pero tenía algo mal, digamos, y eso es lo que necesitaba ella entender para llegar a ese punto que dice Luis, Claro, ¿verdad? ¿Cómo claro. adorar? Claro. De hecho, Juan parece ser que en su escrito y en su pensamiento, él va más allá de lo que van los otros. De hecho, Juan es un poco más profundo. Incisivo. Exactamente, más profundo en algunas cosas, porque Juan no está viendo lo transitorio, él está viendo lo eterno. De Claro. hecho, empieza su texto diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ve más allá de lo que los demás pudieron haber visto. Ahora, digo esto, ¿por qué razón? Porque cuando Juan comienza a narrar el encuentro de Jesús con Juan Bautista, y luego con los discípulos, y luego brinca a Nicodemo, y entonces ve cómo Nicodemo de alguna manera quiere adorar, y viene con intenciones, que de hecho el capítulo 3 de Juan, Nicodemo ni siquiera hace una pregunta. Jesús viene de una vez y le dice: si no naces de nuevo no entrarás. Inmediatamente Nicodemo es desnudado y se le hace ver claramente de que esto es una obra del Espíritu. Luis pregunta: ¿cómo? Esto es una obra del Espíritu. Y esto no hay un curso en el cual dicen: vamos a ir al primer seminario de adoradores. Qué bueno si se hacen, pero esto es una cuestión del Espíritu. Por eso el mismo Juan viene y dice, cuando Jesús habla y dice: esto es como el viento, que usted siente sus efectos, pero usted no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Sencillamente lo siente su mover, lo ve, cómo mueve las copas de los árboles y todo, y usted percibe aquello, pero usted no lo ve. No es algo tangible en un sentido que yo lo veo, es algo que se siente. Ahora, así es el que ha nacido de nuevo, y cuando uno se da cuenta, comienza uno a cambiar el estilo de vida y a anhelar algo diferente que antes no había. Comienza uno a experimentar un cambio radical y uno dice: ¿pero qué me pasa? Ya no quiero hacer aquello, ya siento hacer esto, ya me gozo con esto, ya las alabanzas a Dios comienzan a tener sentido para uno, ya no me siento tan pandereta ni tan avergonzado, ya comienza uno a experimentar, porque es una obra del Espíritu. De hecho, cuando Jesús le dice a la mujer: la hora viene y ahora es, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ya no solo ni en este monte ni en Jerusalén. Me gustó mucho la reseña que hizo Víctor con respecto a Jerusalén, porque Jesús, cuando dice ni en este monte ni en Jerusalén, está haciendo ver que aún la adoración de los judíos no era perfecta. No era perfecta. No era perfecta, aunque a ellos se les dio los pactos y se les dio las promesas y eran los patriarcas. La adoración de ellos no era perfecta, era una sombra de lo que había de venir. La perfección de la adoración
ahora radica en la obra del Espíritu en nuestros corazones por la palabra de Dios. Yo creo eso. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Por supuesto que el Evangelio es el que predomina ahí y la voz del Espíritu que nos guía. Yo quiero preguntarle a ustedes y a los que están oyendo, ¿cuántas veces no se ha despertado un anhelo en uno de adorar? Estamos tal vez viendo tele o haciendo otra cosa y usted comienza a sentir un anhelo, algo que lo impulsa. No. Algo que lo inspira. Algo que sí, y uno no lo hace, ahí ya contristó al Espíritu Santo. ¿Qué tal si uno accediera a esa voz? ¿Qué tal si uno dijera, no, voy a dejar todo un rato porque tengo esa necesidad? Nada más imagínese el efecto hermoso que sucedería en nosotros de crecimiento. Perdón. Pastor, yo quiero unir algo que usted dijo hace un ratito con algo que dijo el hermano Víctor en la conversación, el podcast pasado, y que hablaba, digamos, de que a veces cuando venimos a adorar, si siento, me desgarro, si no siento, no me desgarro, si tengo problemas, oro, si no tengo problemas, no oro. O sea que se vuelve algo como circunstancial, algo como dependiendo de la forma en que yo me sienta, entonces yo voy a adorar. Usted mencionaba, querido pastor, que eso se siente. Sí, Y digamos, ¿qué hace la persona? Hay dos tipos de sentir. Una cosa es lo emocional y otra cosa es lo espiritual. Porque Dios pone el querer como el hacer. Entonces hay un sentir netamente carnal y emocional, que es circunstancial. Pero hay un sentir que el Espíritu viene y pone el querer como el hacer. Sí. Y en ese momento es algo que va más allá de mis emociones. Es un sentir, porque es un sentir, o por lo menos es la palabra que yo pastor, puedo... Pero yo lo que voy es a esto. Yo lo que voy es a esto, digamos. Obviamente, digamos, una persona madura espiritualmente, que tiene sus años, que ha tenido su experiencia con el Señor y ha caminado, sabe discernir lo que es la intención del Espíritu. Pero digamos, ¿qué sucede en el caso, digamos, de un hermano o hermana que esté pasando cierta situación o sencillamente está muy cansado de estar trabajando y no siente nada, no siente ni aire, ni fuego, ni viento, por decir algo, ¿verdad? Por ilustrar, ¿verdad? ¿Esa persona debe adorar o no debe adorar? O sea, yo siento que yo debo adorar a Dios en todo tiempo. Bueno, la adoración en realidad es una respuesta que debería ser natural, como fue la respuesta de Adán en su momento, que Adán fue creado en un ambiente perfecto, no tenía pecado heredado, no moraba el pecado en él, es decir, él fue un adorador, podríamos decir neto adorador, un adorador completo. Y Adán adoraba como una respuesta completamente natural, porque él posiblemente vio cómo pasaron todos los animales y decía, wow, qué Dios me tengo yo. Es decir, fue hasta que cayó en desobediencia que él más bien se escondió. Y yo creo que uno escondido le cuesta adorar, uno lleno de temor le cuesta adorar, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios debería de tener una respuesta natural para adorar. Ahora, por eso es muy importante, volviendo al texto que nos leyó mi hermano Edwin, volver al texto que dice que los adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad, porque la adoración, vamos a ver, adoración no es equivalente de algarabía necesariamente. Adoración no es equivalente de júbilo necesariamente. No estoy diciendo que no es, sino que necesariamente no es eso. O sea, si vemos gente aplaudiendo, o gente gritando, o gente desparramándose, eso no significa necesariamente adoración, porque desgraciadamente eso lo hemos visto así. Cuando viene un corito muy hermoso y estamos cantando y la gente se alegra toda, entonces decimos, uy, qué rica que estuvo la adoración. Y puede ser que eso no fue adoración. Entonces, por eso es tan importante, querida audiencia, saber qué significa en espíritu y en verdad.
para ver si como hijo de Dios yo puedo tener una respuesta natural a la adoración. Y en espíritu, Sí, Víctor, Nos- pero usted está leyendo lo que yo traje. sí, bueno, Sí, no, bueno, si precisamente coincidimos, yo qué bueno. Yo iba a lanzar esa pregunta. Sí, es para llevarnos a esta parte, la parte práctica, digamos. Voy a leer el versículo que dice. Sí, Es en el 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, o sea, hay falsos adoradores, exacto. adorarán al Padre Exacto. en espíritu y en verdad. Y es muy importante esta parte, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, o sea, Bueno, le está buscando. Ahora ¿verdad? vemos por qué los busca, pero Exactamente. dejemos eso para el final. Entonces, yo quisiera como que ustedes me comenten qué es en espíritu y qué es en verdad, ¿verdad? Porque vamos a desmenuzarlo. Sí, si quieres, digamos, nada más voy a dar un par de conceptos para terminar la idea. Mira, hacer el café. No, mano, no debería. Bueno, voy a dar un par de conceptos en espíritu y en verdad. Querida audiencia, esto es fundamental, saber qué es en espíritu y en verdad. Correcto. Aquí nos vamos a dar cuenta por qué una persona impía prefiere adorar el sol, la luna, las estrellas, el fútbol, la música, las cosas, digámoslo así, el cuerpo. la creación antes que el creador. Incluso creo que leíste Romanos 1:25 la semana pasada, claro. donde porque el hombre impío jamás puede darle una respuesta natural a todo lo que ve. Yo veo un sol radiante, un atardecer, y digo yo, qué grande es mi Dios. Sí. Bueno, yo por lo menos yo digo eso, qué grande es mi Dios, qué celaje más lindo, pero qué grande es mi Dios. Pero las personas dicen la madre naturaleza. Les dicen, qué bonito. La Pachamama. Qué bonito estar en la playa en este momento, ¿verdad? Es una cuestión puramente de vista. Entonces, cuando uno adora, es el Espíritu Santo de Dios asistiéndolo a uno en admirar, en asombrarse, en contemplar las cosas que Dios ha hecho. Y sobre todo, lo que Dios hizo en determinado momento en nuestra vida. Porque yo no sé ustedes, pero yo no estaba perdido, estaba requete perdido. O sea, cómo Dios toma a un pecador, y puedo confesarles que soy la persona que más se equivoca en este mundo. Después de mí. No, yo estoy primero, hermano, como decía Pablo, ¿verdad? Yo soy el primero de los pecadores. Víctor, no. ¿Y cómo? Pero yo puedo ver mi vida, digamos, confrontarla con mi vida pasada, y yo sé que mi vida de ahora, de comprensión de las cosas, de cómo puede uno ver la gloria de Dios, hermano. Y es que eso es maravilloso. Pero es el Espíritu Santo. Una adoración, y escúcheme queridos hermanos, una adoración donde no esté la guianza del Espíritu Santo puede ser algarabía, puede ser júbilo, puede ser llanto, pero no es adoración. En la adoración es fundamental la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por otro lado, es en verdad. Y recuerdo cuando Jesús decía, tu palabra es verdad. Santifícate en la verdad, tu palabra es verdad. La adoración, porque en esto hay que tener mucho cuidado, que Dios recibe es la adoración conforme a su bendita palabra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que un verdadero adorador no es una persona que simplemente pegó brincos, que dio vueltas, una persona simplemente que gritó, una persona, no, es una persona consciente de que tiene un Dios grande, maravilloso, altísimo, todopoderoso,
un Dios glorioso, un Dios bueno. Y usted puede pensar en otra serie de atributos que Dios se merece. No sé si me... Quiere decir que Jesús, al confrontar a la mujer samaritana con su falencia, ¿verdad? Que tenía, Claro. que había tenido 5 esposos y que el que tenía no estaba como juzgándola, sino más bien haciéndola ver su misericordia, digamos, lo que venía al ser al venir su muerte y su resurrección. Claro. Ahora decía Luis que, digamos, que tal vez hay momentos donde uno no tiene ganas de adorar. Ajá. Malos hermanos, algo así le pueden Sí, entender. claro. Pero es que la adoración No es una cuestión no de es una sentimientos, cuestión de sentimientos, Ni de cantos. ni de sino cantos, algo ni de práctico. gritos. Exacto. Porque, y Es de actitud del corazón. ahora que mencionan los cantos, yo estaba pensando ahora en Oiga la lo que mañana dice mi hermano Henry, es una actitud del del corazón. corazón. Sí. Ahora en la mañana yo estaba pensando cómo, digamos, porque es muy confrontativo para nosotros los que trabajamos en alabanza en alabanza, ¿verdad? Que muchas veces escuchamos, ¿verdad? Que la adoración, que la música, que todo esto, ¿verdad? Y me gustó mucho lo que dijo Víctor, porque, vamos, a mí me gusta mucho ir a la playa y me encanta ir a ver el amanecer, ¿verdad? Y yo podría como, ay, la madre naturaleza, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? El universo, ¿verdad? Qué grandioso Y que me es. siento a hacer yoga y todas esas Sí, carambadas, ¿verdad? Lo que practica mi hermano. Sí, ¿verdad? Lo que practica Y mi hago hermano Brizuela. la cobra Claro. y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero a mí me encanta ver el No, el amanecer cobra. y me encanta ver el amanecer y pienso en la grandeza de Dios. O sea, para mí ver el mar, Sí. ¿verdad? Y ese sol saliendo es tan impactante, digamos, Sí. y yo creo que ahí es donde se culmina la adoración, digamos, Sí, en ese momento donde yo glorifico a Dios. Amén. Pero es un acto de obediencia como tal. Digamos, yo sé que hay momentos en la vida de uno, en la vida de todos, difíciles, Sí. donde quizás no tenemos ganas de entrar danzando a la iglesia, ¿verdad? Y a Claro. veces venimos a la iglesia casi que por compromiso. Sí. Y a veces venimos a la iglesia casi que porque saliendo nos llama el pastor, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? O si no sabemos que, ¿verdad? Que casi que tenemos que hacerlo muchas veces por obligación, ¿verdad? Exactamente. Pero la obediencia a Dios no es solo en la iglesia, la obediencia al Señor. Es en mi casa, es en el trabajo, es con problemas, es en la enfermedad. Y yo creo que ahí es donde entra la adoración y yo creo que ahí es donde quiere dar a entender el Señor, donde dice en verdad, ¿verdad? Sí. Porque el Espíritu está ahí, ¿verdad? Y el Espíritu está ahí siempre y con ese clamor, ¿verdad? Que puso... Bueno, en verdad se refiere a la palabra. Y en verdad, sí, pero la palabra, y nosotros llevamos la palabra a la realidad, digamos. O sea, la palabra está aquí. A la práctica. Pero sí, exacto, soy yo el que la tengo que llevar a la práctica, digamos, soy yo El el famoso que... rema. Exactamente. Yo tengo esta Biblia lindísima, pero si no la pongo en práctica, Bueno, ¿qué es rema? yo no sé. Es que no. Rema es la palabra en acción. Poner la palabra en acción. Ya. Porque lo que uno lee se llama logos. Ah, caramba. Eso está en griego, ¿sí? Es la palabra escrita, logos. Pero cuando yo agarro logos, Yo creí que era inglés que hablaba, ¿no? No, no, es que también habla el griego, hermano. cuando nosotros leemos la palabra, estamos leyendo el logos, lo que está escrito. Pero ese logos hay que hacerlo rema, o sea, hay que ponerlo en acción. Hay que remar. Es con ese correcto. logos. Dice el versículo que leímos terminando, tales adoradores busca que le adoren. Pero hay algo antes que me interesa rescatar. Ok. Pareciera que Jesús está hablando de un tema, del tema de la situación moral o espiritual de la samaritana. Y pareciera que cuando la confronta como que le cambia el tema. Pero yo diría que es parte de lo mismo. Porque la adoración tiene que reflejar también nuestra vida. Porque hay que ver, imagínense, perdone que les presente este panorama.
una mujer que había tenido 5 maridos, está ahí en unión libre, ¿verdad? Lo cual para Dios eso no es nada agradable. Y estaba adorando en el monte de Gerizim. Entonces, la enseñanza también aquí va en el sentido de que ¿cuál es nuestro corazón? ¿Cómo estamos adorando? Porque si bien es cierto lo de Caín y Abel, no podríamos decir que era una vida de adoración, pero sí tuvieron un acto de adoración, porque la ofrenda es un acto de adoración, ¿verdad? La ofrenda es una expresión. Uno de los muchos actos de adoración. Exactamente, una expresión más de la adoración. Y sin embargo, Dios recibió la ofrenda de Abel y no recibió la ofrenda de Caín. Entonces imagínese usted ese montón de samaritanos supuestamente adorando a Dios y Dios no estaba recibiendo esa adoración. Entonces, la vida de un adorador, digamos, cuando adoramos, tenemos que tener cuidado, digamos, en qué condición espiritual estamos adorando. Eso me parece que sí teníamos que rescatar. Ahora sí. Estoy recibiendo un cursito ahí con un pastor que nos está ayudando mucho en el asunto de la interpretación. Y me estaba acordando de algunos pasos que él nos estaba enseñando para cómo interpretar la narración. Y nos explicaba de que la narración en su esencia entonces nos da una herramienta en donde nos habla de que hay que ver el escenario, hay que ver el conflicto, luego el clímax, luego la resolución, para poder entender, digámosle, a nivel global el asunto. Y en todo este capítulo, digámosle, el escenario es una mujer en un pozo con gran sed, pero no sed de agua natural, sino de aceptación, de afecto, de encontrar el propósito en su vida, que lo buscó en 6 maridos y nunca lo encontró. El escenario se presenta caótico, una mujer necesitada, sedienta, y que Jesús se acerca y le ofrece un cambio de vida. Es el escenario, el clímax, el conflicto se da en que la mujer, al ser samaritana, no acepta, digámosle, de primeras a buenas, porque ella siente que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, y entra en disputa contra Jesús. El clímax se da cuando ya Jesús le hace ver a ella que su problemática es la que lo tiene en esa condición y que Él viene a traer la revelación que tanta gente en ese tiempo se había oído, porque ella misma había oído hablar del Mesías. Ella misma dice, nos han dicho que cuando venga el Mesías nos declarará todas estas cosas, y ella está en ese, y el clímax llega cuando Jesús se le revela y le dice, yo soy el que ustedes han escuchado, yo soy el que les vengo a traer esa nueva vida, les vengo a traer esa oportunidad, ese cambio que tanto han necesitado. Y que de alguna manera ella comienza ya no a verlo como el profeta que ella pensó que era o alguien, sino que ahora comienza a entender que en ella hay algo diferente. Ahora, la resolución que ella toma es la que quiero enfocarme, porque cuando ella entiende que Jesús es el Mesías, hay una resolución, y la resolución es expresión de su adoración. No simplemente se quedó ahí hincada y adorándolo, no, hubo una resolución. Sí. Y la resolución es, dejó el cántaro y se fue al pueblo. Exactamente, se fue al pueblo a decirle a la gente, vengan, conozco a un hombre que me sacó los chuicas, pero no me condenó. Más bien me dio una oportunidad. Bueno. Entonces hubo una resolución. Ahora, yo creo que la verdadera adoración trae una resolución de vida. No puede simplemente quedarse en el altar o de rodillas. Tiene que haber una resolución, un cambio, una actitud diferente. En donde la mujer se fue y Jesús entonces es donde viene y le dice a los discípulos que vienen ahí, ven que está Jesús hablando y no dijeron nada y trajeron la comida, y Jesús les dice algo que para ellos es un misterio, pero para nosotros no. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y les dice,
levanten los ojos y miren, la cosecha está, la mies está madura. Ahora, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo? Miren, porque la mujer al ir al pueblo traía detrás de ella cantidad de gente. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, levanten los ojos y miren, les está diciendo, esta es una mujer que aprendió lo que significa adoración, lo que significa, porque la adoración verdadera trae un cambio de vida, una resolución de vida. Como le pasó a Isaías. Exactamente. En Isaías 6. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? Él se sentía pecador. Totalmente. Y entonces Dios vino con un carbón, mandó un serafín, creo. Le tocó los labios, lo limpió. Y entonces ya comienza a preguntar, ¿a quién enviaré? ¿A quién? Ahora, ¿Quién irá por nosotros? ¿quién irá por nosotros? Y él dice, heme aquí, envíame entonces, a mí. nada más para terminar la idea, para ya que ustedes se guinden. Porque cuando Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, esa voluntad es la que agarra a la mujer y se va a llevarla. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero tal vez dejar claro a la audiencia y a nosotros? La adoración no es simplemente un sistema religioso en el cual nosotros nada más estamos encajonados como monjes en un lugar y solo adorar y golpearnos el pecho. Sí. La adoración está ligada a un estilo de vida que procura hacer lo que a Dios le agrada. Servirlo. Eso es todo. Hacer lo que a Dios le Como agrada. dice Ir a buscar Mateo las almas, 4:10. ayudar al que necesita, ayudar al pobre, al necesitado. Es un estilo de adoración para Dios. Sí, claro, porque el servicio va ligado a la adoración. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Eso va ligado. Pero todavía estamos con tu pregunta, ¿por qué el Padre busca esos adoradores? Luis iba a agregar algo. Bueno, sí, hermanos, aquí en San Juan 4:22 me llama mucho la atención porque Jesucristo dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Nadie le entró. adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero en el verso 22 dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Cuántas personas adoran en este mundo? Pero hay una diferencia entre el que sabe lo que adora y el que no sabe lo que adora. Ojo, la diferencia consiste en saber a quién estoy adorando yo. Saber a quién debo adorar. ¿Cómo lo debo adorar? A mí me contaba una anécdota de un hombre que decía, baja Dios del cielo para darte un chupetazo en ese cuello y esa no es una forma de adorar. Yo no sé qué querría decir este hombre de darle a Dios un chupetazo en el cuello y esas cosas. Chabacano, Pablo. Que eso suena muy carnal y realmente a Dios no le agrada eso. Populista. Ahora, cuando yo sé a quién estoy adorando, mi adoración no solo me convierte a mí en alguien diferente, sino que me hace el ambiente diferente, hace las circunstancias diferentes y que todo sea diferente. Cuando yo sé a quién estoy adorando y cuando dicen verdad, se refiere a que estoy también basado en la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea por todos los siglos. Amén. Amén. Aunque parece que el texto une totalmente la idea de salvación con saber. Por supuesto, porque Ahora, dice... pero el plan salvífico es el que está ahí saliendo A eso flote. iba yo, querido pastor. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, dice Jesús, porque la salvación viene de los Exactamente, el judíos. plan salvífico. Right. Entonces eso hace una unión con lo que decíamos la vez pasada, querido hermano, de que puede una persona que no ha nacido de nuevo adorar a Dios de verdad. No, No, Eso jamás. es imposible. Es imposible. Eso es, porque ni puede hacerlo en espíritu, no puede hacerlo en verdad. no, imagínense que Jesús le dijo a Nicodemo, todo un escriba, todo un doctor en la ley, Un principal de la ley. un principal de la ley, sencillamente le dice, si no naces de nuevo, y eso con todo, y que el hombre sabe y sabe y sabe y sabe, Jesús le hace ver que esto no es porque lo que es de la carne, Carne es. no hay Bueno, más. entonces un hermano que es salvo, que recibe su salvación por la fe en Jesucristo, confesando que Jesús es el Señor y creyendo en su corazón que Dios el Padre le levantó entre los muertos, esta persona ya es capaz para adorar a Dios. Y Está el- capacitado. ¿Cómo? El Espíritu le dará las palabras.
las palabras correctas. No son las palabras correctas, porque esto no solo se trata de palabras. Primero que la adoración se trata de amar a Dios. Y si uno ama a Dios, ama su palabra. Como decía el salmista, cuánto amo tu ley. No es cuánto me gusta tu ley, o cuán buena es tu ley, o cuán sabia es tu ley, aunque todo eso es cierto. Pero dice, cuánto amo tu ley, cuánto me deleito en tu ley, en obedecerte. Porque en realidad la adoración, y lo decíamos la otra vez, mezcla varias cositas. La sumisión, la obediencia, que es fundamental. No una obediencia, por favor, no una obediencia como tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Sino el querer de alguna manera expresarle nuestro agradecimiento a Dios mediante la obediencia. Entonces mezcla sumisión, obediencia, agradecimiento. Otro elemento muy importante, el asombro. El asombro. Asombrarnos de un Dios tan grande, de un Dios tan glorioso. Es que todo eso forma parte de la adoración. Pero aún está, digamos, en la palestra la pregunta tuya de por qué. Pero queridos hermanos, mira, yo aquí difiero un poquito. No importa. Porque no vamos a decir que las palabras no importan. Porque dice la Escritura que Dios busca fruto de labios que confiesen su nombre. Pero hay que tener cuidado con las palabras. Por supuesto, hay que tener cuidado porque uno no puede hablar como quiera. Pero sí también, digamos, hay textos, por ejemplo, en el cual dice, por tus palabras te juzgo. Sí, pero también... O textos también, por ejemplo, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí dice que serás salvo. Claro. Entonces, mis palabras sí son importantes. Incluso en la Escritura dice, hazme oír tu voz. Quiero escucharla. Sí. Habla tú para justificarte yo, dice el Señor. Perdón, mi hermano Brizuela, nada más para aclarar una cosa. Cuando digo, no sé cómo dije esto de las palabras, pero cuando digo las palabras, o sea, nosotros no solamente, Dios no solamente escucha las palabras. Acordémonos otra vez del acto de adoración de Caín y Abel. Ni siquiera vio la ofrenda primero. ¿Qué fue lo primero que vio? El corazón. Porque alguien te puede lisonjear, alguien te puede adular, alguien te puede sobar la espalda y te puede decir unas palabras muy lindas. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces ahí es donde está lo importante. Por eso, digamos, la adoración tiene que ser integral. Está bien, le puedo expresar palabras y qué bueno. Y unas palabras, digamos, que sean acordes con el honor que Dios merece. Pero también tiene que ver, como dijo hace un ratito Henry, con la actitud del corazón. Y eso es muy importante, porque en el reino de los cielos es muy importante la intención, la actitud con que se hacen las cosas, con que se dicen las cosas y con que se piensan las cosas. Es que yo creo que el punto es, y vamos a dejarlo hasta aquí porque ya llevamos mucho tiempo y la otra semana todavía falta, y no hemos podido ni ver la pregunta bien. Ajá. Pero el punto yo creo que es, y tal vez para tratar de como darle ya llevamos mucho tiempo. No importa. No importa. Tratar de darle a esa forma, a esa duda de Luis, digamos, es que al final la palabra que yo no diga... No es duda, hermano, no es duda. Bueno, al final la palabra que yo digo viene de mi corazón. Exacto. Vamos, nace en mi corazón. Entonces yo digo, Señor, yo puedo decirle al Señor una palabra correcta, Señor, eres todopoderoso, pero no viene de mi corazón, sino que simplemente como liturgia lo estoy diciendo porque lo escuché, pero no sale de mi corazón. Sí. Entonces ahí es donde viene la adoración, digamos, porque tiene que nacer de mi corazón. Dice Miqueas, capítulo 6, verso 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y él mismo vuelve a lanzar otra pregunta. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Vuelve a preguntar en el 7, ¿se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Otra pregunta lanza él en su análisis. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y viene la respuesta, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno.
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Él. Entonces, inmediatamente dentro de los argumentos o preguntas que Él mismo se hace, Él mismo contesta y dice, en realidad yo no necesito hacer sacrificios, holocaustos. ¿Con qué me voy a presentar a Dios? Con un corazón humilde, con un corazón entregado, hacer justicia y amar misericordia. Eso es lo que Dios pide. Dios no pide sacrificios. Y esto es importante retomarlo en el sentido, hermanos, de que muchas veces se nos ha enseñado que la adoración es música y entre mejor instrumentos hay mejor adoración, y eso es mentiras. Aún más, yo concuerdo con Víctor en cierto sentido, aunque entiendo el punto de Brizuela. ¿En qué sentido? En que las palabras pueden ser muy bonitas y antisonantes y muy elocuentes. Altisonantes, ¿qué significa Bueno, eso? algo elevados en tono y todo lo demás. Y puedo gritarlas y puedo comenzar a gritar aquí, Dios te amo, Dios te amo. Pero el punto es que esas palabras, por más gritos que yo pegue y diga, aquí el punto es si mi vida está de acuerdo a amar misericordia, a hacer justicia, porque al final eso es como nos presentamos ante Dios. Ahora, no está mal decir a Dios yo te amo, siempre y cuando ese amor que yo le exprese a Dios vaya de acuerdo a una actitud del corazón. En donde, digámosle, si yo llego y cada vez que ustedes me ven con mi esposa, yo soy mi amorcito aquí. Y ustedes me ven y dicen, qué bruto ese hombre. Qué bárbaro, bruto. ¿cómo quiere la doña? Entonces yo puedo impresionarlos, pero aquí la que debe saber si realmente la amo es en el secreto de mi casa. Qué bueno, Claro. qué bueno. Cuando yo y ella estamos ahí o tenemos problemas y de alguna manera ella me dice algo y yo me molesto, ¿cómo la trato? ¿Cuáles son mis palabras cuando estoy enojado? Claro. ¿Cuál es mi actitud? Porque ahí es donde el amor se va a depurar Claro. y se va a reflejar. No en que yo le diga a ella ante todo el mundo te amo, no, sino más bien en soportar el caminar con ella. Ahora, estoy usando esta analogía para llevarla a Dios, porque yo a Dios le puedo decir te amo, pero aquí el punto es si ese amor va de acuerdo a un estilo de vida que soporta las circunstancias. Y puedo decir cuando estoy pasando mal momento, Señor, gracias, porque estás conmigo. Acordate en Marcos 7, que a él le cantaban mucho, le decían muchas cosas bonitas y le decían, y el Señor le dice, oh hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, las palabras, qué bueno, pero no es suficiente. Pero es que entonces voy a algo, queridos hermanos. Entonces estamos limitando a los hermanos a que, por ejemplo, traigan una cola de una vida perfecta, de buenas actitudes, acordes a, digamos, a cierto modelo, ¿verdad? Que yo tengo que ser como creyente. Y si no lo tengo, no lo cumplo porque en algún momento yo fallé o algo, entonces ya yo no puedo decir Dios te amo, ya no puedo Bueno, decir... nadie ha dicho eso. Ya no puedo, porque es que el centro es este, o sea, cuando dicen tienen que ir acorde a, o sea, en ninguna parte de la escritura me dice a mí que tiene que ir acorde a, sino que yo... Claro. Claro. Isaías No, claramente, pero- capítulo 1 dice, Claro. estoy cansado de sus sacrificios y holocaustos, porque llegaban al templo y hacían injusticia. Ahora, yo entiendo su preocupación. Santiago también lo dice. Pero yo lo que más bien digo, no es que se les está poniendo una carga que no puedan llevar, pero más bien lo que estamos haciendo es un balance para que no se vayan solo a lo superficial, tocando el pasaje de Marcos, No, y que estamos- sus corazones realmente, todos fallamos, todos tenemos fallas. fallamos. Ahora, ¿qué hacemos cuando pecamos? Pues pedimos perdón Pedimos y nos perdón. levantamos y seguimos Sí. adelante. Pero eso no quiere decir que sencillamente yo me puedo amoldar a mi pecado y decir Dios me ama. Sí. No, quiere decir que mi pecado debo llorarlo, debo pedirle perdón a Dios Claro. y levantarme y seguir adorando al Señor porque Él es digno de toda adoración. Lo que yo creo es que sí debemos preocuparnos de que nuestro corazón nos autoengañe. Tal vez eso es lo que yo quiero rescatar, porque Israel se autoengañó a tal punto que ellos decían que adoraban a Dios y le quitaban el dinero a la viuda, al huérfano. Hacían injusticia social, pero ellos decían que adoraban a Dios.
Entonces Dios llega y manda al profeta y les dice, eso no es lo que yo estoy buscando. Pero es que tampoco ese es el caso de un hermano que viene a la iglesia de las Mercedes en Acerrí, que ha nacido de nuevo, que es salvo y que quiere presentarse delante de Dios y decirle, Dios te amo. O Y sea, está no bien. tiene tampoco no que vemos mirar ningún hacia problema. atrás, mira, hoy no le robé a la viuda, mira, hoy no maltraté al huérfano, no, sino que el mismo espíritu lo guía a adorar a Dios. A eso es lo que yo voy, y no limitar al creyente. Pero pensemos en esto, Luis, un momento. Ese hermanito de las Mercedes que quiere adorar a Dios, que su corazón sabe. O hermanita. Sí, que su corazón sabe por el espíritu que no está bien. Le pegó una carajeada al chamaco y lo insultó y todo. Entonces, ella tiene que venir a la iglesia, pero inmediatamente en el corazón de ella o de él, saben que tiene que pedir perdón. No, obviamente. Por eso, no es que sencillamente tiene que pedir perdón para poder llegar libremente al trono de la gracia. Obviamente, cuando se presenta delante de Dios, Por supuesto. el mismo espíritu le dice, mira, esto no estuvo bien, obviamente. Claro, totalmente. Pero no condicionarlo, sino que, No. digamos, la persona viene delante de Dios y delante de Dios están desnudas y abiertas todas las cosas. No podemos ocultar absolutamente nada. Totalmente. Yo lo que me refiero es que cuando una persona quiera venir a adorar a Dios, no debe detenerse, no debe condicionarse. Adore a Dios y ahí mismo, en medio de la adoración, el Espíritu Santo le va a ministrar y le va a dirigir para decir lo que está bien y lo que no está bien. Sí, pero lo que nosotros queremos es cuidar el corazón de las personas y nosotros también cuidarnos, no solamente el corazón, sino también nosotros. Que esto no se trata de solo palabras, de palabrería y de palabrería hueca, de que simplemente vengo, trato mal a mi esposa, vengo y levanto las manos como que si nada, y en medio de la oración, Señor, cuán grande eres, cuán lindo eres, Señor, cuán precioso eres. Y no hay un cambio de actitud. Y no me importa. Pero es llego, que, perdón, ¿por qué siempre nos vamos al fatalismo? Perdón, permítame. Y luego de que termine esto, voy para la casa y tampoco, no vengo con un cambio, no le digo nada a mi esposa. Esa es la vida donde hay una adoración abominable para Dios. Porque en realidad de lo que se trató fue de palabras huecas, sin ningún sustento. Sí, querido hermano, pero ¿por qué siempre nos enfocamos, digamos, al fatalismo? O sea, sí es cierto que pueden haber personas, digamos, en X lugar que tengan una actitud como esta en su vida, pero no es el común denominador, o sea, no es lo que siempre sucede en una congregación donde hay hermanos que quieren conocer más a Dios, que quieren entregarse más a Dios, que están luchando, que quieren ser santos, aunque a veces se equivocan y fallan y hacen una cosa. No podemos irnos solo a esas cosas tan fatales, tan negras, tan oscuras. Tal vez yo la respuesta que encuentro en la adoración está en el templo de Moisés. Había una estructura para llegar al trono de la gracia. Había una estructura. Y la estructura estaba tan bien diseñada que de una vez había que primero pasar por el sacrificio y luego por el lavacro. Y luego del lavacro se entraba al lugar santo. Se encendía ahí, se ofrecía y después se entraba al lugar santo. Había un proceso. No era sencillamente, ahora, hoy en día tenemos un altar nuevo, un nuevo templo. El sacrificio es el mismo, es Cristo. El lavacro es la palabra. Y ahora por el Espíritu tenemos la luz y tenemos el maná. Ante ello ahora podemos entrar, pero el proceso es el mismo. Yo entiendo que usted está hablando de personas que sencillamente están empezando o que quieren amar y lo entiendo, pero también ellos no pueden perder de vista que, Luis, todos pecamos día con día. Yo quisiera decirle a los hermanos, yo hoy no pequé. Quisiera, en serio, viera que quisiera presentarme como la mansa paloma y decirles, sí, hermanos, tengo 25 días. De no pecar. O toda la cuarentena, como no he salido, qué bueno. Les engañaría. Ahora, ante mi triste realidad, primero, en el tabernáculo de Moisés, los que adoraban no podían entrar como les daba la gana. Había un vestimenta, había una estructura. Nosotros ahora por la gracia no necesitamos todo eso, pero tenemos a Cristo, pero tenemos su palabra, tenemos la actitud de obediencia que debemos tener, porque digámosle, si una persona llega y dice, hermano, no, de por sí yo puedo cantar y puedo adorar y aleluya, gloria a Dios, estoy empezando y está bien, yo creo que la gracia de Dios nos cubre, pero ¿qué pasa con ese hermanito o hermanita que no se le enseña que su adoración tiene que producir
Un cambio. Un cambio. Porque si no se le enseña que su adoración, entonces ella o él, como usted ha conocido músicos que tocan bien y que ahora hablábamos de un pastor que se declaró homosexual hace poco. No, un músico. Un músico, imagínate. Sí. Ahora, entonces quiere decir que entonces se limitaron simplemente a lo que ellos consideraban era la adoración y no se fueron a lo que Dios dice. Tengo una pregunta, pastor, sobre eso. Tengo una pregunta sobre eso, pastor. Mira, vamos a decir que Ya son las el apóstol Pablo, que era el peor de los pecadores, Hermano, ¿por qué se no convirtió seguimos hoy? en la próxima? Bueno, tire las manos, ya vamos a terminar, ya lo dejó guindando, tírela. Que se caiga. Sigamos en la próxima. En la próxima, porque ya- Bueno, pero lance la es que- pregunta, a ver, para luego Ok, ver vamos qué- a dejar esta pregunta. Digamos que el apóstol, que Saulo de Tarso se convirtió hoy. Él dice que él era el peor de los pecadores. Ok. ¿A partir de qué momento, en el momento que él recibió salvación y el momento que él recibió el Espíritu Santo, a partir de qué momento este hombre podía empezar a adorar a Dios en espíritu En y el en verdad? instante. Les dejo la pregunta. No, Ok, al en el instante, instante. Ok. al instante. O sea, Pero es no que, tuvo que Luis, detenerse a ver para atrás, a ver cuántos cristianos. Pero es que ahí estaríamos minimizando el acto de adoración al acto de presentarnos a alabar a Dios. ¿Me Pero, entiendes? Pero ¿cómo Estamos- minimizar? No, es Sí, que- estamos minimizando, porque más bien lo que hemos dicho es que la adoración es, yo tengo que adorar en mi estilo de vida, en mi forma de vivir, en la casa, en el trabajo, cuando me sale uno de aquellos en carro que maneja, ¿verdad? Usted sabe cómo, y yo quiero ir el mismo Pablo habla de despojarse del viejo hombre que está viciado. Es un estilo de vida que ciertamente puedo adorar, pero venimos al punto. Es enseñarle, hermano, usted cayó, venga a adorar. Pida perdón, levántese y siga adelante. Sí. Ese es el punto. Es que o sea, en otras palabras, no somos perfectos, pero hay una cosa que va de la mano, la adoración y el arrepentimiento. Ujú, correcto. Porque yo, si no tengo una vida de arrepentimiento, ¿cómo voy a decir que tengo una vida de oración? Porque acuérdese de aquel texto que dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Por eso, digamos, para mí la cena del Señor es un acto tan sublime, digamos, porque nos lleva primero al arrepentimiento, ¿verdad? Y después a recordar ese sacrificio, pero primero nos lleva al arrepentimiento, digamos. Sería ilógico que yo voy a tocar y después, yo creo que más bien muchas veces la mayoría, creo yo, para terminar, la mayoría de personas que, o todos, porque es que todos somos, es nuestra condición, el pecado es nuestra condición primaria. Bueno, entonces, cuando venimos aquí, más bien uno sabe que ha cometido error, yo creo que más bien uno no se siente como muy, ¿verdad? Muy apto para, y ahí es donde tiene que entrar el arrepentimiento. Gloria a Vamos Dios. a dejarlo hasta aquí porque ya llevamos de una hora ya. Sí, sí. Gracias, Señor. Bendecimos esta Padre, en el audiencia, nombre de Señor. Jesús. Suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a todos, Señor, no solamente a los sea que tu nos nombre escuchan, para siempre, sino a Señor. nosotros mismos que estamos aquí, Señor, En el nombre en este de Jesús. conversatorio, Dios mío, porque sabemos que es difícil, Señor, Padre celestial, pero, en el nombre de Señor, Jesucristo. la adoración, Señor, Gracias, es tu Santo Espíritu quien la impulsa en nosotros, quien nos En el asiste. nombre de Jesús de Bendecimos al Espíritu Santo en Bendito esta sea el tarde. Señor para Bendecimos siempre. a nuestro Dios que es tan bueno y que nos ha permitido estar una vez más con En el nombre de ustedes. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.